Y empiezo a grabar. Bueno, nos habíamos quedado la semana pasada, ¿vale? El jueves habíamos empezado a ver cómo conectarnos, bueno, habíamos visto un poco los conectores y habíamos empezado a ver cómo conectarnos realmente a la base de datos. Habíamos visto que, algo además que yo desconocía, que ya no hacía falta hacer no la invocación, que no era instanciación, es la importación, digamos, mediante el class for name del driver, ¿de acuerdo? Y que aparte ese driver, que como os comenté, he visto que ha cambiado, ¿vale? Que el paquete ya no es com.mysql.jdbc.driver, sino que meten un CJ entre medio, un paquete nuevo, o un subpaquete, que ya os digo que no sé muy bien a qué se refiere y no he tenido tiempo, la verdad, ni de mirarlo tampoco. Tampoco creo que sea una cosa especialmente relevante. Bueno, entonces habíamos empezado con código. A ver, la parte de JDBC, generalmente cuando lo doy en clase, suele ocupar en torno a 4 o 5 clases, pero viéndola, digamos, a pesar de que, bueno, hubo varios comentarios y que hubo varias intervenciones, aún así, viendo eso, he ido relativamente rápido. Entonces, vuelvo a insistir en que, por favor, si tenéis alguna duda, me preguntéis. Es verdad que la parte de Java, de JDBC, a nivel de Java no tiene tampoco mucha historia, ya os lo he explicado, que son 4 clases, como quien dice, y 4 métodos, pero bueno, prefiero que por favor me interrumpáis si hay dudas. Si no, bueno, lo que peor que puede pasar es que yo estoy planificando de que en el peor caso, pues que acabásemos antes, ¿vale? De dar esta parte. Tampoco tiene mayor misterio y mayor problema, porque además de SQL, al final dimos una más de la que estaba prevista con los ejercicios, ¿vale? Que no la tenía yo prevista, con lo cual, bueno, pues tampoco pasa nada, compensaríamos una con otra. Nos habíamos quedado fundamentalmente, concretamente aquí, ¿de acuerdo? Habíamos copiado el código para poder lanzar una query y la query se ejecutaba. Lo que pasa es que aquí en este código, de momento, no hemos hecho nada en el sentido de que no podemos visualizar los datos. Lo que sí que creo que es importante es que vayamos viendo que realmente con esta query ya hemos hecho el 50% de lo que vamos a ver de JDBC, ¿vale? El 50% restante lo vamos a ver hoy, probablemente, ¿vale? Con lo cual, por eso os digo que la parte de JDBC es que en clase generalmente es más lenta, porque, bueno, vais copiando el código, siempre os surge algún problema, me lo preguntáis. Aquí me da la sensación de que si alguno tiene algún problema, o no los tenéis, ojalá me equivoque y no los tengáis, pero que si alguno tiene algún problema quizás no me lo está diciendo, ¿vale? Entonces, vuelvo a insistir, por favor, en que si hay alguna cosa lo veamos. Sobre todo porque esto para la práctica es muy necesario. Olvidaros de momento del class for name y demás, ¿vale? Porque como hemos dicho, no es necesario. Actualizaré las slides para cuando acabe la parte de JDBC, pero bueno, de momento lo vamos a seguir teniendo ahí. ¿Y por qué digo que ya hemos visto prácticamente el 50%? Bueno, hemos visto el 50% porque al final realmente estamos en un punto en el que ya de las 5 clases principales entre 4 y 6 clases principales, ¿de acuerdo? Ya tenemos aquí 3 que hemos usado de manera realista, ¿vale? Hemos usado Connection, hemos usado el Driver Manager. El Driver Manager es la que menos historia tiene porque es simple y llanamente para establecer esa conexión, ¿de acuerdo? Mediante ese método de Connection. Pero bueno, la clase Connection que sí que nos va a permitir para hacer varias cosas, como crear los statements y demás. Y en este caso hemos creado el statement, ¿de acuerdo? El statement, que es la clase que vamos a utilizar para hacer determinados tipos de consultas, ¿de acuerdo? Ahora veremos cuáles son sus tipos. Y aquí había metido un result rs igual a stExecuteQuery, que como veis, bueno, el objeto de tipo resultSet, el rs, no lo estoy utilizando, con lo cual realmente, digamos que, bueno, la ejecución aquí del executeQuery se podía haber hecho perfectamente sin guardar el resultado en el objeto del resultSet, ¿vale? Lo guardo, ¿por qué? Porque ahora en la siguiente slide es donde vamos a ver que realmente necesitamos ese objeto del resultSet y, como os digo, con este objeto del resultSet ya hemos visto 4 clases, ¿de acuerdo? De las principales, y es con el que vamos a poder manejar el contenido que hay. El resultSet no es más que una estructura de datos, que veremos a continuación un poco cómo funciona, que es la que permite guardar los resultados de una determinada query, ¿vale? Entonces, partiendo de la base de que tenéis este código funcionando y sin errores,
algunos recuerdo que la semana pasada me dijo que le dio un error, tenía que ser casi seguro de credenciales, ¿vale? Vamos a ver cómo seguimos, ¿vale? Entonces, el método la class statement tiene, esto lo dije la semana pasada a última hora, pero lo vuelvo a repetir, tiene dos métodos principales que vamos a utilizar, execute query o execute update, ¿vale? Cuando queramos hacer una consulta de tipo select, vamos a usar execute query, ¿de acuerdo? Y cuando vayamos a hacer alguna operación que no sea de obtener datos, que no sea de lectura, sino que sea de modificación, un insert, un delete, un update, vamos a ejecutar execute update, ¿de acuerdo? Y ambos devuelven cosas diferentes, ¿vale? Execute query, un result set, ¿vale? Que es ese conjunto o estructura de datos que devuelve la consulta, ¿vale? Vamos entonces a ponernos a ejecutar este código. Quiero que ahora, en realidad, ya tenéis prácticamente hechas las tres primeras de arriba, las tenéis hechas. Lo que quiero es que copiéis la siguiente parte y lo ejecutéis, ¿vale? Os doy 5 minutillos para copiarlo. Como siempre, paro cámara, ¿de acuerdo? Me quedo aquí en mute, pero estoy por aquí. ¿Vale? Entonces, copiamos este código, la parte de lo while rs.next lo ejecutamos y luego lo explico, ¿de acuerdo? Para ver que no tenemos ningún tipo de problema. Lo hacéis sobre el código anterior, ¿eh? Realmente los códigos que vamos a dar en JDBC son casi como extensión uno de otro, es decir, lo que hayáis copiado en el anterior sirve para el siguiente, prácticamente en todos, ¿vale? En alguno puede haber alguna diferencia, pero en casi todos es igual. Vale, yo me quedo aquí, ¿de acuerdo? Cualquier duda, me preguntáis. ¿Mm? Vale. A ver, sí. O en el main, o yo los llamo desde el constructor. Yo desde el main ejecuto el constructor de la clase y desde el constructor llamo al init, ¿vale? Pero realmente si lo quieres llamar desde el... Mira, a ver, es que si lo haces desde el init, desde el main, el problema de hacerlo desde el main es que estás ejecutándolo desde un entorno estático. Entonces, lo más fácil y que tampoco sé cómo os han explicado en programación todas estas cosas, ¿vale? Que aquí luego depende mucho de eso. Pero lo más fácil es que desde el main tú invocas al constructor, lo ves aquí, ¿de acuerdo? Ahora estáis viendo mi pantalla con el Eclipse, ¿verdad? Entonces, aquí lo que haces es un new directamente del constructor de la clase y aquí lo que hago es ejecutar el init. Que desde aquí quieres llamar al init, no pasa nada, puedes hacer, lo que pasa es que, claro, tienes que hacer esto, ¿vale? Tienes que hacer directamente esto. Lo mismo, y bueno, aquí tendrías que meter los try-catch que correspondan, ¿de acuerdo? Pero bueno, como ya os digo, es que como no sé cómo se explica en programación el tema de los estáticos, los no estáticos, los constructores, etcétera, lo más normal es el... A ver, como si lo sabéis perfectamente ejecutar directamente desde el main y metéis los try-catch, me parece perfecto. No tienes por qué andar generando el objeto si no quieres. Vamos, es bastante irrelevante e independiente que lo hagas de una manera o de otra, realmente. ¿Vale? Yo os explico los procedimientos normales, que es generar el objeto, instanciar el objeto y luego dentro del objeto empezar a trabajar con lo que queráis hacer, con el programa principal. ¿De acuerdo? Aquí esto sería el equivalente a que la clase contendría el programa principal dentro del main. Imaginaros que luego apareciera un posible, por ejemplo, menú de tipo consola y pudierais empezar a pedir datos, etcétera, con lo cual antes de ese menú o en algún momento de ese menú luego os conectáis a la base de datos y empezáis a interactuar. ¿Que os queréis ahorrar instanciar directamente desde el constructor? O sea, perdón, llamar desde el constructor, pues llamarlo antes, me da exactamente igual.
¿vale? Lo que me interesa es que se llame a ese método init en algún momento para dar la funcionalidad. Vuelvo atrás para que podáis copiar, ¿vale? Esto va dentro de ese método init, efectivamente, ¿vale? Voy a ir yo paralelamente también, copiándolo un momento. ¿Cómo vamos? ¿Lo tenemos? ¿Funciona? ¿Nos imprime los actores o no nos los imprime? Vale. ¿Alguien le da algún tipo de problema o algo? Estoy acabando de copiarlo, ¿vale? ¿Alguien con algún error? Vale. Entiendo entonces que a todos nos va bien. A ver. Uno. Vale. Vale. Voy a poner yo aquí ahora el Eclipse, ¿vale? Bueno, he copiado el código, yo creo que está más o menos igual. Bueno, he cambiado los nombres de las variables, ¿de acuerdo? En vez de first name, last name, los he acortado un poquillo, pero en el fondo estoy haciendo lo mismo. Entonces, vamos un poco a desgranar qué es lo que estamos haciendo, ¿vale? Vale, lo que hacemos entonces, ya lo habíamos dicho, nos conectamos a la base de datos, hasta aquí todo correcto. Habíamos dicho que creamos un statement y execute query para poder obtener los datos de una consulta, en este caso una select,
Y lo que hacíamos a continuación era simple y llanamente iterar sobre el result set, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver la estructura del result set en las slides, os voy a explicarla para entender exactamente cómo funciona, porque esto es importante, el result set, tener claro como estructura de datos qué características tiene, porque tiene una particularidad, no es tampoco nada... con la cámara que se me ha olvidado, no es tampoco nada del otro mundo, pero bueno, por lo menos para entenderlo correctamente. Las cuestiones que quiero que antes de nada veamos. Lo primero que, bueno, para iterar a través del result set, ¿de acuerdo? Esto es un... No sé si habéis visto en alguna asignatura tipo estructura de datos o similar los iteradores. ¿Os los han explicado en alguna asignatura? ¿Os lo habéis visto? Vale, bueno, pues es un iterador, ¿de acuerdo? Entonces, en los iteradores generalmente tenéis más bien dos métodos. Uno, si no recuerdo mal, ¿vale? Que era el hasNext, si no recuerdo mal, que era el booleano que te estaba diciendo si había posibilidad de que hubiera elementos, y luego el next, que era el de movimiento, ¿de acuerdo? Aquí realmente ambos, digamos que se generan ambos comportamientos en el propio rs.next, ¿vale? Que veremos a continuación. Te vuelve un booleano, pero lo que hace además es mover el puntero para ir cambiándolo de posición según donde se encuentre en la estructura de datos interna que tiene el result set, que vamos a ver lo que no es más que en el fondo podríamos verlo como una matriz, ¿de acuerdo? Ahora lo veremos. Luego, para obtener los datos, realmente lo que es aquí importante es saber los tipos de datos de las columnas sobre las que yo estoy haciendo la select. En este caso, yo he hecho la select con un asterisco, ¿de acuerdo? Con lo cual, con el asterisco me permite obtener automáticamente todas las columnas que hubiera en la tabla actor. Pero podría haber definido, ¿vale? En SQL, recordáis que podíamos hacer una select metiendo directamente los nombres de las columnas a las que queríamos acceder. Columna 1, columna 2, columna 3, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí yo tengo acceso a todas las columnas y lo que decido es que accedo a estas 4 columnas. Puedo acceder a ellas de dos maneras. La primera es diciéndole el nombre de la columna. Esta es la más sencilla, la que creo que generalmente es más operativa y yo personalmente es la que más me gusta. ¿Por qué? Porque, bueno, creo que permite que en el propio código de alguna manera sea algo más entendible a qué datos se está accediendo que simple y llanamente poniendo el índice, ¿de acuerdo?, de la columna. En este caso, si nos vamos aquí a Shaquila, lo siento, aquí se ve un poco pequeñito, pero bueno, si vamos a actor y vemos las columnas, ¿vale? Vemos que aparecen 4 columnas y concretamente la columna last name es la tercera, ¿de acuerdo? Que es en la que yo meto el string 3. Entonces, a tener en cuenta que a diferencia de en otras estructuras de datos en las que generalmente empezamos a contar en 0, aquí no, aquí el nombre de la columna empieza a contar en 1. ¿De acuerdo? Con lo cual me muevo del 1 al 4 en el caso de la tabla actor. Como os digo, para mí es más sencillo y más fácil de entender, yo creo, o que luego a otros les sea más fácil de entender, el utilizar directamente el nombre de la columna como parte del argumento get lo que sea. Siempre tenemos, ¿vale? En el RS, si vais a ver aquí los get, tenemos una gran cantidad de opciones, ¿de acuerdo? Bueno, algunas no necesariamente son referentes a tipos de datos que se pueden obtener, pero la gran mayoría sí, de acuerdo con los tipos de datos que podemos obtener. URLs, timestamps, ¿vale? Tipos de objetos, carácter string, bueno, hay muchísimos tipos de objetos porque hay muchísimos tipos de datos. Nosotros os explicamos los más básicos, ¿de acuerdo? Datos numéricos, strings, fechas y el blog que vimos el otro día y que explicaré más adelante, porque son los principales, ¿de acuerdo? Pero en la base de datos te puede permitir almacenar otro tipo de información. Y nada, luego lo que hago es simple y llanamente lo imprimo, ¿vale? Esto es un bucle que se ejecuta de manera continua hasta llegar al final de la estructura de datos, ¿de acuerdo? Empieza con el actor con el ID 1 y acaba con el actor con el ID 200, ¿de acuerdo? Son los 200 actores que tengo en la base de datos. Esto lo puedo comprobar fácilmente si yo me voy al Workbench, ¿de acuerdo? Y aquí hago una select, ¿vale? Y veo que efectivamente el último que tengo es el 200 y el primero, ¿vale? El 1. Bien, esta es la manera entonces en la que tenemos que para acceder a la base de datos.
realmente con esto ya podemos coger y hacer consultas y obtener los datos y ya está. Cosas que, bueno, que querría comentar. Lo primero es la liberación de recursos. Nosotros, todos los objetos que vayáis a utilizar en la base de datos, en el acceso a la base de datos, o prácticamente todos los objetos, tienen un método, ¿de acuerdo?, que se llama close, ¿de acuerdo? Este método close, ¿vale? Aquí lo estoy haciendo para el result set, pero también lo tengo para el statement. Básicamente lo que hacen es cerrar, en el caso del result set, cierran el objeto, ¿vale? Simplemente es como marcarlo como ya no que no se vaya a utilizar. Y en el caso del statement, lo mismo. También tenemos lo mismo para el con, ¿vale? Con.close. Lo que pasa es que la diferencia es que en el con lo que hago es cerrar la conexión, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto y por qué digo que es la diferencia? Bueno, porque fundamentalmente si yo cojo y cierro la conexión aquí, cuando luego quiera volver a ejecutar una nueva operación, por ejemplo, porque quiero hacer otra select, me obligaría nuevamente a reconectarme, ¿de acuerdo? A volver a hacer este driver manager get connection para volver a establecer una conexión con la base de datos. Esto es algo que tenéis que evitar en la medida de lo posible. Me refiero, cerrar la conexión salvo que sea algo que tenga sentido de coherencia. Si vais a hacer un programa que tiene un ciclo de vida, digamos, un ciclo de ejecución determinado, en el cual lo más normal es que se puedan hacer diferentes consultas, ¿de acuerdo?, hasta que se cierre el programa, lo lógico es que dejéis esa conexión abierta, ¿vale? Que la dejéis abierta porque es esperable que el software vaya a hacer diferentes tipos de... O sea, vaya a tener diferentes interacciones contra la base de datos y, por lo tanto, no tiene mucho sentido andar abriendo y cerrando el socket, etcétera, etcétera, para conectarse a la base de datos. Otra cosa es que vayáis a hacer una... ¿Puedes mandarme ¿Puedes mandar una captura de pantalla por el chat y lo miro? Mándame una captura y lo miramos ahora, ¿vale? A ver exactamente qué es lo que te está dando error. Vale, bueno, mientras tanto, lo que os estaba diciendo, el cierre, digamos, de la conexión y como tal, no es algo que generalmente es algo que estéis seguros de que ya no se vayan a hacer más operaciones durante un periodo de tiempo o que efectivamente el programa ha acabado, no se suele cerrar, ¿de acuerdo? La conexión tiene sentido que se arranque, o sea, que se inicie en el inicio de la ejecución del programa que estés haciendo y que se finalice en un determinado momento. Ahora bien, los objetos de este estilo sí que tiene sentido generalmente que los vayáis cerrando a medida que ya sabéis que no los vais a utilizar más. Yo personalmente soy partidario de que de hecho los objetos tipo statement y result set, a ver, ahora lo miro, Lucas, tengan un ciclo de vida relativamente corto, ¿vale? Dentro del propio método y poco más. Vale, eso es el código. Estás en la base de datos de la máquina virtual. Lucas, quita la contraseña. La contraseña ponla vacía, así. Un string vacío. Pero yo estoy en mi máquina, no estoy en la virtual. Estoy en mi máquina. En la virtual es usuario root, contraseña vacía. Y luego otro tema que no sé si en la máquina virtual, tendría que mirarlo ahora mismo, está la base de datos de Shakira cargada. Que puede que te dé error por la base de datos también. ¿Me explico? Yo creo que la generó Luis efectivamente cuando instaló. De todas maneras, sí, vale. Dime ahora el error, porque, a ver, no veo me has puesto el código, pero no el error. Y lo otro que te estaba diciendo es que creo que la base de datos voy a irme un momento al script. A ver. La base de datos de... La base de datos de la máquina virtual, creo recordar que no tiene Shakila.
Error conectar client plugin auth is required. Vale, vamos a hacer una cosa. Donde te pone... donde estás viendo el error, que aquí tienes un try catch, donde pone el exception, haz que imprima una traza. Pon el eprint stack trace aquí, ¿vale? Y lo que haces es que me haces una captura de pantalla del error y me lo pegas en el chat para ver la traza entera. ¿Vale? Porque ese error, la verdad que ahora mismo no sé a qué se debe y tendré que mirártelo. De todas maneras, vamos a hacer una cosa, porque es que es raro, que yo el otro día, además, estuvimos haciendo lo mismo en la máquina virtual y funcionó bien. La voy a arrancar, por si acaso. Fuera. De hecho, es más, bueno, dejarme un segundo, voy a mirar una cosa. ¿Vale? Client non-transient connection. Client plugin auth is required. Pues tengo que mirártelo porque no sé a qué se refiere ese error ahora mismo. Non-transient connection exception. Tendría que mirártelo. Muy un momentín, a ver, ¿a alguien más le da ese error desde la máquina virtual? Es que es bastante extraño porque el otro día se... Una pregunta, Lucas. ¿Qué versión de driver estás utilizando? ¿Estás utilizando el 5.138 o te has descargado tu 1? Ah, a ver, tú... No, a ver, esto lo expliqué el otro día. En la máquina virtual tenéis la versión 5 de la base de datos, usar la versión 5 del driver que está dentro de la carpeta en el escritorio C Eclipse conector, escritorio no, C Eclipse conector MySQL. Usar este jar, porque si te descargas el 8 para conectarte a la 5 debe tener algún problema de compatibilidad. Debería estar en la máquina virtual, os habéis descargado todos la misma. En C Eclipse conector MySQL deberías tenerlo y si no está, es raro de narices. ¿Vale? Esto os lo comenté el otro día. El tema de la mezclar drivers y versiones puede dar lugar a cosas de este estilo. Como en la máquina virtual tenéis la versión 5, intentar usar ese conector para evitar problemas. No voy a entrar a valorar ya de si aún así la versión 8 debería funcionar o no, porque eso ya es una cuestión de MySQL, ¿vale? Pero intentar que vaya con la misma. Yo estoy con la 8 aquí, concretamente en mi máquina real, ¿de acuerdo? Pero, y luego lo otro que tienes que tener en cuenta, Lucas, cuando cambies el driver, es lo siguiente. En la máquina virtual no tienes la base de datos de Sakila, me parece. No la tienes, ¿vale? Ves que tienes estas tres, con lo cual es muy probable que aunque cambies el driver, te vuelva a dar un error. Lo que pasa es que el error será diferente, porque aquí, en vez de Sakila, tendrás que poner cdcall, que es la otra que yo puse en mi código de la máquina virtual, ¿vale? Mira, aquí lo tengo, para que no diera problemas, o la otra opción es que el fichero de Sakila, que os lo mandé el otro día por el chat y que os lo puedo volver a mandar, lo cargues en la máquina virtual, ¿vale? No habría ningún problema. Si recordáis, para cargar desde MySQL Workbench una base de datos externa teniendo el fichero .sql, era en server, data import, y aquí tendríais que iros a import from self-contained file, seleccionar el fichero SQL que yo tenía aquí, Sakila, no lo voy a volver a hacer porque a mí me va a dar... Bueno, lo hago, ¿qué coño? Me lo cargo, ¿vale? Aquí selecciono el fichero de Sakila, de acuerdo, le doy a Start Import y listo. Ese fichero os lo pongo ahora por el chat, si quieres, os lo subiré si queréis también al Moodle, lo puse el otro día por el chat, ¿vale? Pero claro, como el chat muestra los ficheros, creo, por conversación, perdón, por reunión, igual ahora mismo no lo ves. Entonces, dame un segundo que yo te lo paso en un momento, ahora mismo lo copio y lo pego al chat, ¿vale? Lo que pasa que si no tienes instaladas las herramientas del VMware para copiar entre máquina host y máquina virtual, ¿vale? No vas a poder copiarlo a la otra. ¿Me explico? Ahora lo tienes ahí. Listo. ¿Vale? Bien hasta aquí.
De momento solamente nos hemos conectado. Lucas, tú vete probando a cambiar el driver, ¿de acuerdo? De todas maneras, lo que te digo que para probar el código de momento te valdría con quitar y en vez de que Shaquila poner cdcall. Lo que pasa es que, claro, select asterisco from actor tampoco te valdría porque no hay una tabla actor en cdcall. ¿Bien? Entonces, lo ideal sería que instales las VMware, las GestTools y este fichero que te acabo de mandar lo copies en la máquina virtual y hagas el proceso de importarlo tal y como lo he explicado ahora, ¿vale? Desde server data import, ¿vale? A ver, esto. Bien. Hasta aquí, ¿correcto el resto? ¿Alguien más le da algún error, le da algún problema o está funcionando bien? Asumo que está funcionando bien. Vale. Bueno, como os decía... Perfecto, gracias. Como decía, el tema de cerrar, ¿de acuerdo? Los diferentes objetos es una cuestión fundamentalmente del contexto en el que queramos que esté vivo o que exista dicho objeto. Yo personalmente lo que os recomiendo es que la conexión se cierre única y exclusivamente cuando el programa estamos seguros de que acaba, arranca al principio, se cierra al final. Y que luego los objetos de tipo statement, result set y algunos otros que vamos a ver más adelante se cierren, ¿vale? A medida que se vayan utilizando se pueden ir abriendo y cerrando, ¿vale? Porque son objetos que al fin y al cabo son como variables, ¿de acuerdo? Bueno, es que es más, aquí son variables, concretamente, ¿vale? No son atributos de clase, se generan dentro de los métodos y en teoría tienen su supervivencia dentro del método, ¿vale? No voy a entrar a valorar que si la máquina virtual, el recolector de basura famoso, no sé qué, no sé cuánto, que yo ya no sé esto cómo de en vigor está, porque no sé, sinceramente, mis updates de Java se han quedado bastante atrás en ese sentido. Pero bueno, que la teoría, de acuerdo, al menos la que yo tenía en cuenta, puede que esto haya cambiado y si es así, pues corregirme, pero que bueno, que lógicamente los objetos viven dentro del contexto en el que están, que puede ser el método, ¿vale? Con lo cual, en teoría, cuando acabe el método, la idea es que esos objetos ya estarán listos para ser desechados, pero bueno, creo que no está de más en el concepto de tener un código más o menos limpio y bueno, lo más optimizado posible, que estos objetos se cierren cuando sea necesario, ¿vale? Dicho esto, vamos a pasar a ver una cosa intermedia antes de seguir con código, que es el tema de usuario y contraseña que estoy poniendo aquí. Bueno, lo primero que quiero mencionaros, esto del usuario de root y la contraseña, luego lo explicaré con un poco más de detalle, con un ejemplo. Bueno, con un ejemplo os mostraré una vulnerabilidad y los potenciales problemas que podemos tener. Pero la idea fundamental es, bueno, el usuario de root creo que todos más o menos, y si no corregirme o si alguien no lo sabe que me lo diga, pero bueno, el usuario de root supongo que os sonará como el usuario que es el superusuario en los sistemas Linux, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es el nombre que se le da al administrador del sistema o el nombre de usuario por defecto, ¿vale? Lógicamente puede haber otros y con otros usernames, etcétera, pero que la idea fundamental clásica de Linux es que el usuario root es el que administra el sistema. Bien, como el usuario root tiene ese poder de administrar el sistema, lo que tiene es una serie de privilegios o de permisos que están por encima del resto de usuarios y generalmente esos privilegios o permisos es que puede hacer prácticamente lo que quiera, ¿de acuerdo? En la base de datos, en el sistema gestor de base de datos, existe una analogía en este sentido, ¿vale? El usuario root es el usuario que puede hacer prácticamente lo que quiera, es el usuario máximo. Y cuando digo que puede hacer lo que quiera, es que puede desde crear nuevos usuarios, borrar usuarios, crear nuevas bases de datos, borrarlas, hacer consultas en una base de datos, hacer consultas en otra, insertar datos en una, insertar en otra, borrar en una, borrar en otra. Entonces, eso es es un usuario que, bueno, tiene su sentido que exista, tiene que existir, pero que yo llevo enseñando bases de datos en la UPM, en la facultad, desde, no sé, 2015, yo creo, una cosa así. Y siempre insisto todos los años en lo mismo. No se debe usar el usuario root para acceder desde vuestro código. Nunca, ¿vale? Yo lo he estado haciendo hasta ahora, ¿de acuerdo? Porque no hemos visto cómo es crear otros usuarios. Pero la idea
que yo recomiendo, ¿vale? Luego aquí, pues habrá quien quizás opine de otra manera, pero y os lo voy a fundamentar, es que utilizar el usuario root lo que implica es poner en riesgo un sistema de una manera innecesaria. Y alguno me diréis, ¿pero por qué poner en riesgo? ¿Qué más te da si desde código te conectas como root o te conectas como María Santísima? Bueno, pues tiene sentido porque vosotros no sabéis si vuestro código el día de mañana va a ser vulnerable, ¿de acuerdo? Perdonad, no, ya está abierto. Voy a cerrar. Vosotros no vais a saber si vuestro código va a ser vulnerable y, por lo tanto, silenciar, perdonad, Dios, adiós móvil, va a ser vulnerable y, por lo tanto, se va a poder hacer algún tipo de acto malicioso. ¿Qué quiere decir el acto malicioso? Bueno, fundamentalmente desde vuestro código y el hecho de tener acceso a root es que se pueda acceder a algo a lo que no esté previsto. Pongamos un ejemplo. Vosotros estáis haciendo ahora vuestro código para, imaginaros, os contratan para hacer una aplicación para una biblioteca, ¿vale? Vosotros trabajáis en una empresa o tenéis vuestra propia empresa que se dedica a hacer diferentes tipos de aplicaciones para diferentes clientes. Pero vosotros lo que tenéis es un sistema montado en el que, en vez de tener varios servidores, cada uno un cliente, ¿vale? Vosotros lo que hacéis es alquilar un solo servidor grande en el que tenéis instalado un MySQL, un sistema gestor de bases de datos, y lo que tenéis ahí es montadas las diferentes bases de datos de los diferentes clientes, pero todo dentro del mismo servidor, ¿vale? Esto no es para nada descabellado, es algo que, de hecho, ocurre en muchos contextos, que dentro de un mismo servidor tengáis varias bases de datos de varios clientes diferentes, ¿vale? De hecho, es más, muchos proveedores web funcionan bajo esta premisa, ¿de acuerdo? Que es la de que a un determinado cliente, ¿vale? Un cliente de su servicio web, le ofrecen poder hostear varias páginas o aplicaciones con sus respectivas bases de datos en un servidor concreto o en una instancia concreta de un servidor, ¿de acuerdo? Pero que a efecto práctico es como si fuera un elemento solo. Entonces, ¿qué pasa? Que vosotros, vuestra empresa, tiene el MySQL y tiene la biblioteca que os ha contratado ahora, pero luego tenéis una frutería que hicisteis también para una empresa de bricolaje, le hicisteis también a otra de recursos humanos, tenéis 15 clientes y cada uno tiene su base de datos, ¿de acuerdo? Con sus características, requisitos, etcétera. Cada una de ellas tiene su propio código en el backend, ¿de acuerdo? En la parte, digamos, que no ve el usuario, en la que tenéis la lógica de negocio, ¿de acuerdo? En la que os vais a conectar a la base de datos haciendo código como el que estamos viendo hoy, ¿de acuerdo? Con JDBC. Os conectaréis a la base de datos, cada uno se conectará a una base de datos, pero cogéis y sois lo suficientemente vagos como para decir que todos se conecten con el mismo usuario, con root. Dices, ¿para qué voy a andar creando usuarios si realmente yo lo que quiero es conectarme? ¿Qué más me da? Mientras aquí ponga la base de datos correcta, ¿no? ¿Qué más me da? Pues aquí pongo la de la librería y aquí pongo en el código de la recursos humanos, la de recursos humanos, y la de bricolaje, y ya está. Y me ahorro historias, ¿vale? Y me conecto siempre con root, que puedo hacer lo que quiera y puedo coger y puedo borrar si quiero borrar, puedo consultar si quiero consultar. Ese es el enfoque incorrecto, ¿vale? Ese es el enfoque que no se debe hacer. ¿Por qué no se debe hacer? Porque, como os digo, vuestro código, estoy seguro de que el día de mañana seréis unos fantásticos profesionales, ¿de acuerdo? Os dediquéis a la rama que os dediquéis, pero que seguro que si tenéis que hacer un código que tenga que hacer algo como esto, pues será muy bueno y tolerancia a fallos prácticamente mínima. Pero eso es lo que queréis, ¿vale? La realidad es que probablemente no sea así. Entonces, y sobre todo porque, bueno, vuestro código puede estar muy bien, pero puede salir una vulnerabilidad nueva en el sistema que vosotros no podéis controlar y que pueda dar lugar a que alguien pueda ejecutarlo maliciosamente. ¿Qué puede pasar con esa ejecución maliciosa? Imaginaros que dentro de vuestros 15 clientes usáis esto de conectaros como root, ¿vale? Porque sois muy vagos y no queréis crear usuarios. Y dentro de los 15 clientes, pues en 2 de ellos utilizáis una determinada tecnología, X, ¿vale? Me la invento. ¿Qué objetos he cerrado antes? Vale, sí. Ahora lo explico de nuevo, Lucas. Están aquí abajo, pero ahora explico de nuevo lo de cerrarlos, ¿vale? Porque realmente del con tiene una particularidad.
Como os estaba diciendo, imaginaros que estáis en ese punto, tenéis 15 clientes, 2 con unas determinadas tecnologías que son susceptibles o vulnerables ante un determinado tipo de ataque. Lo que podría pasar es que alguien explotara esa vulnerabilidad y pudiera acceder a vuestro código y hacer algún tipo de ejecución de código remoto, ¿vale? Lo veremos más adelante con SQL, con lo que se llama inyección SQL. Eso podría dar lugar a que si vosotros estáis con privilegios de root, de acuerdo, accediendo a la base de datos de la librería, que es la que es vulnerable, desde ahí un usuario malicioso podría llegar a saltar a cualquiera de las otras bases de datos, ¿de acuerdo? A la de la ferretería, a la de bricolaje, a la de recursos humanos, a la de la tienda de bocadillos, me da igual, a las que sean. Y es donde entonces tendréis un problema, porque como estáis accediendo con el usuario de root, ¿vale? La base de datos no puede protegerse ante ese ataque. Es decir, el ataque no viene realmente por la base de datos, viene por fuera. Pero como tenéis permisos desde el código para acceder a la base de datos como root, le estáis dando... Perdonad. Le estáis dando cancha al atacante para poder hacer lo que le dé la gana, ¿vale? Entonces, esto se soluciona, o una de las posibles soluciones, de las muchas soluciones que podéis implementar, en este caso, es teniendo usuarios diferenciados. Y voy más allá, usuarios diferenciados e incluso usuarios con permisos muy concretos, ¿vale? Vamos entonces a ver eso. Matizo antes. Lucas, lo que preguntas. Esto es para cerrar el result set, esto es para cerrar el statement y esto es para cerrar la conexión. Lo que decía antes es que la conexión no se debería cerrar salvo que esté seguro de que ya no voy a ejecutar más código contra la base de datos, es decir, no voy a hacer más operaciones contra ella, porque la conexión, al fin y al cabo, cuando la abres, lo que hace es establecer un flujo de información entre el cliente y el servidor, de acuerdo, en el que se irán enviando las diferentes peticiones. Si se va a hacer más peticiones, no se tiene que cerrar, ¿vale? Se cerraría solamente cuando acabara el programa de ejecutar. Mientras que los otros dos son variables, digamos, más locales. Bueno, de hecho, aquí todas son locales, ¿vale? Pero la idea general de cuando hagáis un programa, probablemente este connection, ¿vale? Pasaría a estar aquí arriba y sería un atributo de clase para que se pudiera ejecutar desde cualquier otro método. De hecho, ya os digo que esto es una de las cosas básicas que se os van a pedir en la práctica de JDBC cuando Antonio la prepare. Pero el resto, de acuerdo, de variables, en este caso, como es el result set y el statement, son variables más locales que tiene sentido de que las podáis cerrar vosotros cuando ya no las vais a utilizar. Que vuelva a lo mismo, que desde el punto de vista de cómo funciona Java y ejecución de código, estas variables, al estar dentro de un método, tienen un ciclo de vida que solamente dura dentro del método. Pero lo lógico y lo normal, para también hacer las cosas bien, es que liberéis vosotros a las variables con los close, ¿de acuerdo? En el momento que sean necesarios. Vuelvo a lo mismo que esto depende. Bueno, antes de nada, lo de todo esto de los usuarios que os he comentado, lo vamos a ver pero antes de eso es que quiero explicaros, bueno, no, lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver ahora y luego volvemos sobre el result set, ¿vale? Porque lo de los usuarios es algo que se hace muy rápido y es muy sencillo. Entonces, bueno, lo de los usuarios, os he contado un rollo de puta madre que lo resumo en la siguiente. La práctica. Si os conectáis en la práctica como root, os ponemos un 0. Fin de la historia, ¿vale? En la práctica, con lo cual, fin de la asignatura en evaluación continua, no fin de la asignatura en evaluación continua, ¿vale? Sabéis que hay otras maneras y que se os deja presentaros igual para el examen, pero fin de una parte importante, ¿vale? No os podéis conectar en el código de la práctica que tengáis que hacer como root. Os vamos a decir con qué usuario y contraseña os tenéis que conectar. Os diremos usuario Pepe, contraseña 123472049D ¿vale? Lo que sea. Os diremos la contraseña, porque nosotros cuando probemos el código ya tendremos ese usuario y esa contraseña en nuestra base de datos, en nuestra máquina, preparado para que podáis conectaros, ¿vale? Porque todos los años siempre surge la misma pregunta de, bueno, pero es que si me das el usuario y esta contraseña... Claro, yo en mi máquina lo tengo, pero tú en la tuya, bueno, pues no te preocupes que yo en la mía lo tendré, ¿vale? Me aseguraré de que exista ese nombre de usuario con esa contraseña para que cuando ejecutemos vuestro código para probarlo, funcione y no dé ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, importantísimo, si os conectáis como root, 0 automáticamente. Si os conectáis con otro usuario que no es el que os digamos, pues
no sé cómo lo penalizaremos, pero también, ¿vale? O sea que la idea es que en vuestro código, cuando os demos en el enunciado, oye, el usuario es Pepe, la contraseña es no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? La pongáis ahí. Pero ¿cómo creo los usuarios? Vale. Para crear los usuarios me tengo que ir a server, usuarios y privilegios, ¿vale? Y veis que aquí tengo, bueno, hay varios usuarios que son propios de MySQL. Es posible que en la máquina virtual estos usuarios no os aparezcan, ¿vale? Recordad, estoy usando la versión 8. Vosotros en la máquina virtual tendréis la 5. Quitando estos pequeños detalles sin importancia, el resto más o menos será igual, ¿vale? Entonces, ¿cómo creo un usuario nuevo? Le doy aquí a añadir cuenta, ¿vale? Y le voy a dar... Sí, server, usuarios y privilegios. Aquí, users and privileges. Nada. Y os aparece esto y ya le dais a añadir la cuenta y os aparece para añadir una cuenta nueva. Voy a crear una cuenta nueva que la voy a llamar BDUPM, ¿vale? Como hemos visto en los ejemplos. Y le voy a dar de contraseña, ¿vale? También BDUPM. No pasa nada, le voy a dar una sencillita, ¿vale? Porque estamos haciendo pruebas y ahora mismo me da un poquito igual esto, ¿vale? No tiene mayor historia. ¿Qué opciones podemos ver cuando creo un usuario? Bueno, la primera es el Account Limits. Esto no lo vamos a usar jamás en esta asignatura, pero es algo que creo que es interesante que lo sepáis. Podéis definir el número máximo de queries, updates, connection o conexiones concurrentes que puede realizar un determinado usuario en una hora. Por ejemplo, si queréis limitar que un usuario no haga más de 5.000 queries a la hora, pues se lo podéis poner ahí, ¿de acuerdo? O de 1.000, o de 10.000, o de 1.000.000, las que sea. Esto puede pasar porque queráis limitar el acceso de alguna manera, ¿de acuerdo? Porque igual tenéis una máquina con pocos recursos o porque, no sé, hay un usuario que está ahí jodiendo la marrana y no queréis que haga más de X. Puede haber miles de motivos por los que queráis limitar esto, ¿vale? Y lo podéis limitar aquí. No son muchas las opciones de configuración de limitación que os da, pero bueno, alguna es. Luego, roles administrativos. Esto tampoco lo vamos a tocar en un principio, pero aquí es interesante porque aquí es donde podéis coger y definir qué es lo que puede hacer un determinado usuario en tema de administración. Por ejemplo, si quisierais crear otro root nuevo, ¿vale? Vosotros podríais ir aquí, le seleccionáis el rol DBA y al seleccionar el rol DBA automáticamente selecciona todo lo demás y selecciona todos los privilegios de tipo global que puede ejecutar. O sea, es como si crearais una versión nueva del root, ¿vale? Pero no es el caso. Yo lo que quiero es un usuario mucho más sencillito que pueda hacer 4 cosas. Y entonces, para ver qué 4 cosas, me voy aquí. Y esta es la parte interesante. Vamos a ver. Os he dicho antes, lo ideal en vuestro esquema de que el día de mañana seréis empresarios, tendréis vuestra empresa, tendréis un servidor que tendréis alquilado, que patatín, patatán, ¿de acuerdo? Es que creéis usuarios probablemente independientes, ¿de acuerdo? Para cada cliente. Esto podemos realmente discutir si es la mejor opción o no, dependiendo de vuestra infraestructura, de vuestras características, etcétera. Porque podría ser interesante quizás crear una para cada cliente o una con determinados permisos para un conjunto de clientes o para todos o no, porque igual hay clientes que están relacionados y que acceden a los mismos datos y por lo tanto puedo compartir el usuario. Eso ya es una cuestión casi más de pensar en políticas de seguridad y privacidad que me interesen aplicar de acuerdo a mis datos y a mis usuarios. Pero por defecto yo voy a irme a la más sencilla y que creo que también es una de las más seguras, que sería crear un usuario para cada cliente, ¿vale? Crear un usuario para cada negocio que vais a tener. Entonces, partimos de la base de que este BDUPM es uno de esos clientes. Ahora bien, yo creo el cliente BDUPM que va a acceder a mi cliente que es, por ejemplo, pues eso, la UPM, imaginaros, ¿vale? Imaginaros que se llama BDUPM porque va a acceder a datos de la UPM. Ahora bien, la primera cuestión es, vale, ¿a qué datos quiere acceder? ¿A qué bases de datos quiere acceder? Entonces aquí es donde yo cojo y le doy a añadir entry. Y entonces me da 3 opciones. La primera opción es all schema, ¿vale? Y veis que pone el wildcard del tanto por ciento, que si recordáis es el equivalente al comodín, ¿vale? Para decirme, oye,
Si pones esto, lo que le estás diciendo es que puede acceder a absolutamente todas las bases de datos que tengas en tu sistema gestor de base de datos, ¿vale? Eso es lo que no quiero precisamente, ¿vale? Eso es lo que tiene root y que a mí no me interesa ahora mismo. Yo quiero, oye, que pueda acceder a esta, a esta o a esta. No quiero que acceda a todas. Entonces nos da dos opciones más. La primera es esquemas matching a pattern. Bien, esto es lo siguiente. Es muy habitual en los contextos quizás más de empresa, más empresariales, que se pueda dar, y precisamente por lo que os mencioné antes, que se pueda dar que varias bases de datos tengan un nombre similar porque son bases de datos que en cierto modo están relacionadas porque, por ejemplo, pueden pertenecer a un mismo cliente. Imaginaros que las bases de datos, en vez de llamarse Asociación Cervecera, Aquila, SIS, no sé qué, empiezan por el nombre de la empresa, ¿vale? Y yo dentro de una empresa puedo tener, ¿vale?, varias bases de datos, porque una puede tener datos de una cosa, otra de otra, otra de tal, y son bases de datos lo suficientemente independientes como para estar separadas y no ser una única base de datos. Pero aún así, mi aplicación, ¿de acuerdo?, va a acceder a esas tres bases de datos, 4 o 5, las que sea, va a acceder a todas ellas. Entonces, el usuario que yo genere, quiero que pueda acceder a todas ellas. Entonces, existe la opción de poner, por ejemplo, imaginaros que estáis haciendo para Inditex, ¿vale? Pues, por ejemplo, algo del estilo Inditex /, ¿vale? O Inditex tanto por ciento. Y entonces, todas las bases de datos que empiecen por el nombre Inditex, ¿vale? O que acaben, ¿de acuerdo? Podemos hacerlo así. O sea, en realidad, el macheo, he quitado el /, porque acordaros que es otro de los wildcard, ¿vale? Pero me interesa entonces todas las que empiecen o que acaben por Inditex, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pues según eso pongo uno u otro. Entonces, eso me permitiría que el usuario que voy a generar tiene acceso a todas esas bases de datos, ¿de acuerdo? Si cumple ese patrón o ese criterio. No es el caso. Yo aquí estoy en algo mucho más sencillo. Cada cliente tiene una base de datos, con lo cual le voy a dar acceso a la que tiene que acceder y punto, nada más. Muy bien, pues entonces me voy a Selected Schema y selecciono a cuál. Veis que aquí me aparecen varios, ¿vale? Alguno más incluso que yo no veo por aquí porque son esquemas privados de MySQL, pero bueno, no me importa. ¿A cuál le quiero dar acceso? A Shakila. Con lo cual lo selecciono y le doy a OK. A OK, perdón. Y entonces, una vez tengo seleccionado la base de datos o bases de datos a las que yo le estoy dando permiso y una vez tengo ya todas las credenciales del usuario, lo que me falta es darle los permisos, ¿vale? Ese usuario, ¿qué va a poder hacer? Va a poder consultar, va a poder escribir, va a poder borrar, va a poder insertar o actualizar, ¿qué va a poder hacer? Y en función de lo que pueda hacer, tú le seleccionas una cosa u otra. Imaginaros que vuestra base de datos, perdón, vuestra aplicación, imaginaos que tenéis dos aplicaciones, mejor dicho. Imaginaros que habéis sido contratados por la UPM para gestionar el sistema de matrículas de los estudiantes. ¿Bien? Y vosotros tenéis dos aplicaciones. Habéis hecho una que es para el estudiante, ¿de acuerdo? Que le permite consultar sus matrículas, le permite ver qué asignaturas tiene, el número de créditos, incluso lo que ha pagado o lo que tiene que pagar, etcétera, etcétera, ¿vale? Esa es una de ellas, aplicación del estudiante. Y luego tenéis otra aplicación que es para el personal de administración, para la secretaría, que lo que permite es modificar las matrículas, asignar nuevas matrículas nuevas asignaturas a un estudiante, le permite borrar asignaturas a un estudiante, es decir, va a poder hacer inserts, va a poder hacer updates, va a poder hacer, etcétera. Entonces, a la aplicación de estudiantes le podríamos crear un usuario que solamente pudiera hacer select, ¿vale? Mientras que a la aplicación de la secretaría le haríamos otro usuario que haría select, insert, update, delete, ¿vale? O bueno, lo que sea, o todos estos, ¿vale? Yo aquí, el equivalente que voy a crear ahora, quiero que mi BDUPM solo funcione contra Shakila, pero puedo hacer de todo, ¿vale? Es como el root, pero solo de Shakila. Entonces le doy aquí a select all y me da todos los permisos, ¿vale? Pero si yo quisiera darle solo select, le puedo dar solo select. Si le quisiera dar solo insert, update y delete, le podría dar esos tres, ¿vale? Entonces yo puedo seleccionar los permisos. Con lo cual, para acabar, le doy aquí, apply y ya está. Dime. ¿Perdona? ¿El qué?
Create routine es para generar exactamente procedimientos. ¿Vale? Eso es lo que os estuvo explicando Antonio, ¿verdad? Hace un par de semanas, más o menos. ¿Vale? Sí, permisos, como veis, de tipo DDL, ¿vale? Que es de definición, ¿de acuerdo? Para generar procedimientos, funciones, etcétera. En vez de, procedure, dices. Sí, pero porque creo que porque ese es si no recuerdo mal, que el create routine, alter routine es un permiso de alto nivel para generar ese tipo de procedimientos, o sea, pueden ser procedimientos, funciones, etcétera, ¿vale? O sea, que no solamente aplica para un tipo. ¿Me explico? Si no recuerdo mal, el routine aquí hace referencia a tanto a functions como procedures. De todas maneras, esto si no lo comprobamos ahora rápidamente, porque os hablo un poco de memoria. A ver. Create routine, MySQL. Vale. Vamos a ver. Esto me lleva aquí, ¿vale? Create procedure, create function. Lo que pasa que el permiso, ¿vale? ¿Ves? Es el de create routine. Es el privilegio. El nombre del privilegio hace referencia a rutina, pero realmente hace referencia a que luego tú puedes ejecutar tanto el create procedure como el create function. ¿Vale? Esto es un nombre de un privilegio, no de una sentencia de SQL que tú ejecutes create routine como tal. ¿Vale? Son privilegios. En algunos cuadra, ¿vale? En algunos coincide, ¿vale? El create, hay un create, lógicamente, el alter hay un alter, ¿vale? El drop hay un drop, pero en este caso el create routine es como el nombre del privilegio, ¿vale? Vale, más dudas. Nada hasta aquí. Con esto lo que me hace es generarme, como veis, este usuario BDUPM que vamos a comprobar ahora si está funcionando bien, ¿vale? Entonces me voy a mi código y entonces pongo aquí BDUPM, ¿vale? BDUPM2, le voy a poner el 2, ¿vale? Para ver si me da un error de contraseña primero. Bueno, un error, no te va a decir error de contraseña, te dice un error de credenciales, ¿vale? No, normalmente no te da ese tipo de pistas, ¿vale? Veis que, bueno, es que esto me está soltando todo este rollo porque antes metí aquí el print stack trace, ¿vale? Pero bueno, lo que me interesa es, oye, acceso denegado para el usuario BDUPM a localhost, utilizando contraseña, sí. No os dice si está mal el usuario o si está mal la contraseña, ¿vale? Hasta donde yo recuerdo, creo que siempre da el mismo tipo de error, ¿vale? Con BDUPM1, ¿vale? Lo mismo. Te dice que es un acceso denegado. Esto es entiendo, política de seguridad de MySQL de no darte pistas de si existe el usuario y entonces el usuario está bien pero está mal la contraseña, ¿vale? Para evitar ese tipo de cosas. Entonces, lo que hago es, quito ya el 1 y el 2 y ahora le doy a ejecutar y ejecuta perfectamente, ¿vale? ¿Bien hasta aquí? ¿Os habéis creado vuestro usuario a la par que yo? ¿Vale? Vale. Si no, lo creáis en un momento, acordaros, ¿vale? Es muy sencillo. Server, users and privileges y desde aquí, ¿vale? También se puede crear directamente, hay una sentencia en SQL, ¿vale? Para hacerlo, con create user, ¿vale? No me sé ahora mismo la sintaxis al 100%, pero también tenéis el create user, ¿vale? Y tenéis el grant privileges, que básicamente, uy, MySQL, ¿qué he hecho aquí? ¿Vale? Tenéis aquí el create user y tenéis el grant privileges MySQL, que con esas dos sentencias podréis prácticamente hacer lo mismo, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, creo que desde MySQL es más sencillo. Aquí tenéis la sintaxis, ¿vale? Veis que no tiene tampoco mucha historia, ¿veis? Por ejemplo, grant all, pues para dar todos los permisos, podéis establecer roles, el dar select y luego aquí la base de datos y el usuario, y bueno, aquí el usuario que también se puede poner, se pueden hacer restricciones en base que al usuario venga de un determinado host, ¿vale? Pero en un principio yo generalmente esto no os lo suelo aplicar porque esto ya son para casos muy concretos donde sabéis que las conexiones, que son medidas de seguridad adicionales, ¿vale? Pero donde sabéis que las conexiones entre el cliente que tiene vuestro código, que va a conectarse a la base de datos y el sistema gestor de base de datos se van a hacer desde unas determinadas máquinas, por lo tanto, van a venir desde unas determinadas IPs, ¿vale? Con lo cual se puede dar un pelín más de
de seguridad. Pero bueno, para lo que nosotros estamos viendo en la asignatura, de momento generamos los usuarios de manera normal. Y aquí vemos, por ejemplo, en el login, ¿de acuerdo? Que, bueno, tengo mi BDUPM. Bueno, esto de la contraseña todos los años alguien me dice, bueno, pero si aquí aparece un montón de asteriscos y la contraseña tiene 5, vale, pues va lo mismo. Esto es una medida de seguridad del Workbench, ¿vale? Mete un número n de asteriscos independientemente de la longitud de la contraseña, ¿vale? Porque lo que hace es no dar pistas nuevamente de si alguien pudiera acceder a este panel de cuál es la contraseña, no cuál es la contraseña, pero cuál es la potencial longitud que tiene la contraseña, ¿vale? Bueno, veis que se pueden meter más cosas que no he puesto, ¿vale? Lo de que expire la contraseña, ¿de acuerdo? Etcétera, ¿vale? Entonces aquí podemos meter esto, que ahora creo que al haberle metido esto me lo he cargado. Dejarme un segundo que lo voy a borrar porque he hecho que la contraseña se vaya a tomar por saco. Un momento, esto lo genero rápido, ¿vale? Ahí, hasta aquí la... Este tipo de cosas, sí. No, está bien, está bien. Pero sí que ese tipo de cosas parece mentira, pero, a ver, no hace tantos años que se han ido solventando. Es verdad que desde que Windows 95, para aquellos que lo hayáis utilizado, o Windows 3.11 incluso, ¿de acuerdo?, a hoy en día, y bueno, ya no solo por los Windows y por los sistemas operativos, sino en general, la cantidad de tecnologías que se han desarrollado en los últimos 20 años ha dado lugar a que en determinados temas de seguridad, cosas tan triviales como esa, que en su momento alguien pensaría que era una buena idea, pero claramente no lo pensó dos veces, ¿vale? Y lo mismo que os digo, este tipo de tonterías de que te diga, esto pasa mucho, bueno, pasa mucho no, ya no pasa tanto, pero pasaba con sistemas cuando vosotros os registráis en una página web, el hecho de que te diga que un nombre de usuario o una contraseña ya existe, bueno, pues tiene un cierto sentido para que, si ya está registrado. Pero, por ejemplo, hay algunos sistemas que cuando le das a recordar la clave, que ya casi nunca te mandan un recordatorio de la clave que tenías. Eso casi ninguno lo hace, ¿vale? Aunque todavía quizás alguna implementación antigua lo puede hacer. Como mucho te resetean la contraseña y te mandan una aleatoria nueva, o te dan la opción de un enlace para resetear tú la contraseña. En cualquier caso, una cosa interesante que tenían algunos de estos era que cuando metías un correo electrónico para recuperar la clave y el correo, quiero recordar que era que no existía o, ¿cómo era? Era que el correo no existía. No, que el correo... no, miento, sí, vale. Cuando el correo existe o no existe, hay algunos en los que directamente te pone un mensaje. Si el correo está registrado, te hemos mandado un enlace, ¿vale? Te lo dan como un condicional para no dar pistas sobre si el correo está registrado o no. Os pongo un ejemplo muy sencillo, y además es un ejemplo que tiene que ver con lo que os voy a contar de SQL Injection. Y esto está bien, ¿eh? O sea, es una cosa que creo que es interesante. Os voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con lo que os voy a contar de luego. Tiene que ver, pero no es el mismo. Imaginaros lo siguiente. Vosotros tenéis vuestra pareja, vuestro novio o novia, pero os registráis en una página de tener aventuras, ¿vale? Y esto ya os digo que va relacionado con lo que os voy a contar luego de un fallo que se dio en una página y un volcado de datos que se robó. Si la página tiene la opción de recuperar la contraseña, de acuerdo, a través de la red correo electrónico, la página debería ser un poco, en ese sentido, digamos, inteligente, y si un correo electrónico existe, darte el mensaje de si existe te hemos mandado. ¿Por qué? Porque si no, realmente es una manera fácil de descubrir a través del correo electrónico de tu pareja si está registrada en esa página o no, porque tú vas, metes el correo electrónico y si existe y te dice el mensaje de que te hemos mandado la contraseña, tienes una cierta asunción. Si no existe,
también es verdad que dices, bueno, el correo electrónico no existe. Oye, no hemos encontrado el correo electrónico, con lo cual no te podemos mandar el correo de recuperación de la contraseña. Entiendo que la otra parte se queda tranquila, pero bueno, vuelvo a lo mismo. Dan más información de la necesaria. Por eso ya muchas, cuando haces esa recuperación de clave, en vez de decirte, oye, el correo no existe, o oye, sí existe y te hemos mandado la contraseña, te dan un condicional. Si existe, si el correo está en nuestra base de datos, recibirás un correo de tal, y si no, pues no recibirás nada. Como, no te doy información, no te doy más de la necesaria, ¿vale? Y esto es algo, no tiene que ver necesariamente con las bases de datos, ¿vale? Tiene que ver de soslayo, pero que tiene que ver con estos temas de seguridad y de dar más información de la necesaria a usuarios externos, ¿vale? Luego veremos, bueno, ya os digo que os comentaré a lo largo de esta parte de programático un ejemplo de una página que tuvo un problema importante y tenía que ver con esto de aventuras. Bueno, luego lo comentamos cuando llegue a ello. Bueno, dicho lo de los usuarios, ¿queda claro? ¿Alguna duda con lo de los usuarios? ¿Cómo crearlos? Nos podemos conectar, funciona bien, con lo cual nos hemos quedado ahí. Bueno, nos habíamos quedado en la ejecución del result set, ¿vale? Con el query y con el next. Habíamos explicado que el next, ¿de acuerdo?, hace el equivalente a hashNext y next de un iterador clásico. Lo que pasa es que aquí directamente cada vez que ejecuta el next devuelve un booleano, ¿vale?, que si te permite avanza, pero lo que hace es mover el puntero. ¿Cómo funciona? Vale. Entonces, para gestionar el resultado siempre tenemos que llamar al método next antes de requerir los datos de la primera fila. Si no lo hacemos, ¿vale?, da un error. Concretamente me voy al código antes de seguir ahí y lo que voy a hacer es, voy a comentar el while, ¿vale? Esto lo voy a comentar también, bueno, esto me da igual, te lo comenté que no, porque no me afecta. Vale, lo que he hecho es comentar el while, con lo cual directamente, al comentar el while, va a ir y va a ejecutar este id igual a rs.getInt, ¿vale? Sin haber ejecutado primero un next, porque sabéis que al haber un while, en este no es, de hecho, alguno me puede decir, bueno, es que sería quizás mejor ejecutar un do while. Bueno, no voy a entrar a eso, ¿vale? Realmente aquí con el while me vale porque cuando ejecuta esta sentencia obligatoriamente va a ejecutar el rs.next porque el condicionante es un método, ¿vale? No es un condicionante de una variable, por lo cual se va a ejecutar sí o sí, por huevos, ¿vale? No me hace falta el do while. Entonces, ¿va a ejecutar este código? Bueno, va a ejecutar esta línea concretamente, no va a pasar de esta línea, ¿vale? Aquí va a petar. ¿Qué es lo que me va a decir? Bueno, si yo ejecuto, ¿vale?, me da un error y me da esto. Before start of result set, ¿vale? Me está diciendo, oye, esta línea, ¿vale?, estás ejecutándola antes de empezar el result set. Entonces, me vuelvo a las slides. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que, como os estaba explicando, el result set es una estructura de datos que contiene todos los resultados derivados de la consulta, pero siempre el result set empieza apuntando a una posición vacía, ¿de acuerdo? No apunta al primer resultado. Está en ese punto, ¿vale? Como veis ahora, tengo 3 resultados, que es lo que devuelve el select asterisco from actor, ¿vale? Imaginaros, bueno, en este caso no es cierto, devolvía a otros, ¿vale? Pero lo que hace el puntero está siempre apuntando a justo antes de empezar, con lo cual, cuando yo ejecuto el rs.next, que lo ejecuto al menos por primera vez dentro del while, dentro de la primera ejecución del while, lo que hago es mover el puntero hacia la siguiente posición, que en este caso sí que ya es el primer resultado. De ahí que yo cuando estoy aquí en mi código de Eclipse, ¿vale?, y vuelvo a dejar esto hecho, y ejecuto, lo que hace es que mueve el puntero hacia la primera posición y luego me muestra esa primera posición, ¿de acuerdo? Obtiene todos los datos, los imprime y me muestra aquí a Penélope Guinness, ¿vale? Mientras que si no hubiera hecho ese rs.next, no hubiera podido hacerlo. Cuando vuelvo a ejecutar rs.next, pasa al siguiente. Cuando vuelvo a ejecutar, pasa al siguiente. Y en la última iteración, lo que se hace es que se queda por detrás, al final del result set, con lo cual vuelve a estar apuntando a posición, en este caso, vacía o posición nula o posición donde no hay resultado. Con lo cual es aquí cuando este último rs.next dentro del bucle que dará lugar a que apunte a esta sección aquí abajo y dará lugar a que este rs.next no se cumpla
y por lo tanto salga del bucle y acabe el programa sin ningún tipo de problema. Pero es más, puede haber un error adicional. Si os equivocáis, ¿de acuerdo? Y volvierais a intentar obtener datos cuando ya ha acabado, como voy a hacer aquí, porque aquí después del bucle se supone que ya ha acabado porque sale del bucle, pero yo aquí voy y lo intento otra vez obtener el rs.getIn. O sea, aquí estoy forzando el fallo, ¿vale? Lo ejecuto y aquí ahora lo que va a hacer es que sí, me muestra todo, pero luego al final me dice aquí en vez de before start, after end, ¿vale? Como en plan, oye, aquí te has colado, ¿vale? Porque el result set ya ha acabado, con lo cual no puedes seguir, no hay más resultados. Bien, entonces, esto lo dejo como estaba y me vuelvo aquí, ¿vale? ¿Listo? ¿Esto? ¿Alguna duda? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí del result set? Vale. Bueno, gestionar el resultado. Esto ya lo hemos visto, me lo paso muy rápidamente. Para acceder a los datos de una fila al result set, usamos los métodos que ya los he explicado, ¿vale? Según el tipo de dato, tenemos todos estos, ¿de acuerdo? Veremos que para acceder luego a un tipo de dato particular, como es el block, tenemos otro, ¿vale? Pero de momento estos son los tipos más comunes, ¿vale? Los int, long, float, sobre todo los string y los de fechas. La liberación de recursos, ya la he explicado también, hay que liberar todos los recursos de acuerdo, en este caso, en cada momento. Y la pregunta que habíamos hecho de que debemos cerrar la conexión tras cada consulta, pues no la tenemos que cerrar, ¿vale? Porque es ineficiente cuando se van a ejecutar varias sentencias. Bien, ¿hasta aquí dudas? ¿No? Vale. Sí, dime. Eso es, justo eso. Eso es. Sí, cuando vosotros cuando hagáis la práctica, por ejemplo, a ver, aquí es una pista que os doy, ¿vale? Tampoco tiene mayor historia. Vamos a ver. Aquí, yo ahora mismo, todo lo que estoy ejecutando, os dais cuenta que lo estoy ejecutando dentro de un método init, ¿vale? ¿Por qué? Porque os estoy dando trocitos de código y, a ver, bien hecho, lo suyo sería quizás que yo, por ejemplo, lo que hiciera sería el conectar, ¿vale? Sería mi método, esto lo hago así muy rápidamente, ¿vale? Mi método conectar, que lo genero aquí, ¿vale? Pongo aquí. Ah, solo estáis viendo el PowerPoint. Vale, perdonad, que estaba con el código. Pues, joder, no sé si algunas cosas que os he estado explicando se habrá estado viendo solamente el PowerPoint. Un momento, ¿eh? Antes se veía, ¿no? Pero ahora, pues voy a cancelar la compartición y vuelvo a compartir porque esto es algo que se ha tronchado. Un momento. Vuelvo a compartir Screen One. Vale, ahora debería verse el eclipse ahora. ¿Se ve? Se ve. Vale, vuelvo atrás entonces, ¿vale? Esto, para que veáis lo que iba a hacer. Vale, estábamos aquí. Entonces, lo ideal realmente es que el código nosotros lo refactorizáramos un poco, ¿vale? No tuviéramos todo dentro del mismo método. Repito, yo os estoy explicando trocitos de código, fragmentos, y para no liar la madeja lo tengo metido todo dentro del método init, pero la pura realidad sería que esto vosotros no lo haríais así, ¿vale? Vosotros tendríais un método, por ejemplo, aquí, que se llamaría conectar, ¿vale? Que este método conectar lo voy a crear. A ver, lo creo y aquí, por ejemplo, me conecto, ¿vale? Con mis credenciales, patatín, patatán. Luego, realmente, pues por ejemplo, tendríamos otro método que después de conectar este init, que sería ejecutar sentencias, ¿vale? Entonces, le voy a coger y lo cambio. ¿Qué pasa? Que aquí es donde viene la historia. Bien, el getConnection bueno, lo primero que aquí hay throws, ¿vale? Porque esto puede petar, ¿vale? Pero lo siguiente es el problema que se ve claro. Aquí tengo el método tengo el objeto con aquí, ¿de acuerdo? Y que lo instancio, ¿vale? O bueno, llamo a getConnection para tener su instancia y aquí lo uso. Pero claro, aquí me da error, me dice, oye, con no existe porque está en este otro método. Entonces, pregunta, ¿cómo lo soluciono?
dos opciones para solucionar. Bueno, dos opciones. En realidad, con este esquema, una. O se podrían hacer dos. ¿Cómo soluciono este problema? De que tengo aquí el objeto creado, pero lo necesito aquí. Tal cual, atributo. Cojo esto, aquí, private, acá. Bueno, private, yo no sé tampoco si os supongo que os han explicado la diferencia entre private, public, protected, etcétera, y no sé si os han recomendado cuándo utilizar uno o cuándo otro. Yo, por lo menos de cuando aprendí a programar, siempre me recomendaron que los atributos de clase privados, a no ser que realmente necesitaras que fueran públicos por algo. En este caso, para el ejemplo que estoy planteando, creo que privado sería lo más adecuado. Entonces, lo genero como un atributo de clase, efectivamente, con lo cual ya cuando llamo a conectar, se instancia aquí y aquí lo puedo utilizar, ¿vale? Entonces, respondiendo a tu pregunta, porque me dirás, bueno, muy bien, de puta madre, pero ¿qué coño tiene que ver esto con mi pregunta? Vale. Aquí la cuestión es que tú podrías, por ejemplo, tener varios ejecutar sentencia 2, ejecutar sentencia 3, ¿vale? Y las que fuera, pero todas harían uso de este objeto conexión, con lo cual luego aquí al salir, ¿vale? Por ejemplo, sí que yo sería cuando cogería y haría el con.close, ¿de acuerdo? Y esto sería un throws exception, de tal manera, claro, ahora ejecutar sentencia 2 y 3 no existen, los voy a crear por lo menos para que estén vacíos y simplemente para que no den error, ¿vale? Vale, sí, ya está. Entonces, esto lo que permitiría es que yo me conecto al principio, instancio el objeto al principio, hago todo lo que tenga que hacer en estos tres métodos y luego cuando salga, cierro la conexión, ¿vale? Con lo cual, este con.close solamente se ejecutaría justo ahí. Y este código, en un principio, debería funcionar sin ningún tipo de problema y se cerraría la conexión. Además, aquí lo vería de system.out.println, cerrando conexión con la BD. ¿Vale? Para dejarlo así bonito. Y entonces, cuando yo ejecuto mi código, hago todo lo que tal y luego la cierro aquí, ¿vale? Mientras que los statements bueno, esto está mal. Aquí, tenía aquí el con.close, mal hecho. Este lo borro de aquí, que no me acordaba que lo tenía, ¿vale? Los statements y los result sets sí que los voy cerrando en cada sentencia. No pasa nada porque lo haya cerrado aquí, porque afortunadamente ejecutar sentencia 2 y sentencia 3 no tienen código, ¿vale? Si aquí hubiera intentado hacer alguna cosa y la hubiera cerrado aquí, hubiera petado, ¿vale? O sea, tal cual. De hecho, lo vamos a ver, porque voy a coger y voy a copiar y pegar el mismo en sentencia 2, ¿vale? Para que veáis que efectivamente, si cierro la conexión en el primero, ¿vale? Aquí, que sentencias, que es el primero, cuando pasa a sentencia 2 va a petar, ¿vale? Va a ejecutar bien en la primera parte, pero luego efectivamente te dice, oye, no operation allows after connection close, porque claro, pichón, es que tú en sentencias aquí cerraste el código, cerraste la conexión y luego en sentencia 2 intentaste repetir, ¿vale? Con la misma conexión, pero ya estaba cerrada. De ahí que no funcione. Bien, lo he explicado muy rápido, pero porque creo que es relativamente obvio. Pero si hay alguna duda, decirme, que yo también a veces voy a toda hostia y... ¿Se entiende? O sea, ¿entendéis por qué la conexión tiene sentido cerrarla solamente al final? Y que precisamente si la cerráis, porque si no, esto te obligaría cada vez que quieres, ¿vale? Podrías cerrarla aquí dentro de sentencias, pero entonces cada vez en sentencia 2 y en sentencia 3 tendrías que conectarte de nuevo. Y no tiene sentido andar haciendo esto, ¿vale? Porque es, abro la conexión, cierro, abro la conexión, cierro la conexión. ¿Para qué? Abre la conexión al principio, haz todo lo que tengas que hacer y cierras, ¿vale? No andes dando vueltas. Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Vale. Si alguien tiene alguna duda, por favor, decirme, ¿vale? Que quiero que esto más o menos quede claro. Vale. Bien, pues seguimos entonces. Vale, estábamos ahora con esta parte. Uy, perdona, a ver. Siempre me lo pone el otro lado.
Bueno, para modificar el contenido de la base de datos usamos el método executeUpdate, ¿vale? Entonces, vamos a copiar este código, ¿vale? Vamos a crear este método createTableSocio que va a hacer ese createTable y lo vamos a ejecutar, ¿vale? Yo me voy a ir a copiarlo a mi Eclipse y vosotros vais copiándolo, ¿vale? Y yo lo que voy a hacer es ejecutarlo. Aquí, de hecho, va a ser el createTable. Bueno, ahora vemos porque esto está para trabajar sobre otra base de datos, creo. Creo que no va a haber problema, pero... Un segundo, porque estoy viendo que este ejemplo hay algo aquí que no me cuadra. Un momento, ¿eh? Create statement, socio, nombre. Es que esto es para trabajar contra otra base de datos. Dejarme un momento mirar en la de Shaquila, porque ahora mismo no me cuadra una cosa. O sea, para trabajar en Shaquila no, para trabajar en asociación cervecera. Vale, es que este ejemplo estaba hecho... Bueno, voy a explicaros una cosa. Un momentín, ¿eh? Quiero mostraros antes. Estoy modificando ligeramente lo que había que copiar y ahora os lo explico, ¿vale?
Vale, pues voy a copiar el código en un notepad y vuelvo a compartiros. Es que la creación de esa tabla hace referencia realmente a la base de datos de Shakira. Y como aquí estamos trabajando, perdón, a la de Asociación Cervecera, porque en Shakira no existe socio. Vale, que es que ese ejemplo, y para no liar la madeja, a ver, os vuelvo a compartir la pantalla. Un momento, ¿dónde está Teams? Vale. He puesto el mismo método, ¿vale? Realmente. Lo único que es createable socio, lo voy a llamar socio, pero el de primary key le voy a poner simplemente que sea de socio, ¿vale? Porque aquí no tiene sentido realmente en la otra tabla cuando faltan atributos. Y lo que he añadido es que he metido, voy a lenguaje de verificación para que se vea con colorines. Lo que he añadido simplemente es int result, ¿vale? Como resultado de ejecutar esta query y imprimir el resultado. Y eso se llama un método que se llama createableSocio, con lo cual, desde vuestro código, ¿vale? Una vez os conectéis, o bien copiáis y pegáis esto, o bien creáis este método y llamáis al método de la manera que queráis, pero lo que quiero que me digáis es qué resultado os da esta ejecución. Esto os va a dar un resultado, un número, ¿vale? Que me digáis cuál os da. Estáis viendo el código, ¿verdad? Vale, pues os dejo que lo copiéis, lo ejecutéis y cuando me digáis qué resultados os da, os explico un poco. A ver, que es que tengo el Teams frente a cosas y se está volviendo esto un poco loco. ¿Cómo va? ¿Funciona? Es 0, vale. ¿Alguien le ha dado algún error? ¿Ha tenido algún problema? Vale, asumo que no. Bien, el tema del 0. Vale, en este caso, como os dije, nosotros podemos ejecutar dos tipos de sentencias desde statement. Una es execute query y otra es execute update. Siempre que vayamos a ejecutar algo que modifique la base de datos, vamos a ejecutar execute update, ¿de acuerdo? Porque es la que va a hacer que se haga esa actualización, ¿vale? De ahí el del update. El update no es que necesariamente sea una sentencia update clásica. Puede ser un update, puede ser un insert, puede ser un delete, puede ser lo que sea.
En el caso que nos ocupa, devuelve 0 porque la sentencia que estamos ejecutando es lo que se denomina una sentencia de tipo DDL, ¿vale? Estamos creando una tabla, con lo cual, a efecto práctico, aunque lo que está ejecutándose se ejecuta de manera correcta y si no nos hubiera lanzado una excepción, el resultado que devuelve es el número de tuplas o filas afectadas. En este caso, como no hay tuplas o filas, sino que lo que se ha modificado es el esquema de la base de datos, es normal que el resultado que da sea 0. ¿Vale? En el caso de que ejecutásemos otro tipo de consultas, sí que el resultado sería diferente. De hecho, vamos a probar a ejecutar a continuación esta sentencia, ¿vale? Quiero que podéis hacerlo dentro de la propia del Creativo Socio o en la que teníamos del init o en otro lado, donde queráis, ¿vale? Yo me voy a crear otro método, ¿vale? Que se va a llamar ejecutar update, ¿vale? Y lo que voy a hacer es ejecutar ahí esta sentencia, ¿vale? Y quiero que me digáis, en este caso, el número de filas afectadas que os da. Sí, dime. Perdón, repíteme que no me he enterado bien. Sí. No, podrías ejecutar varias. Lo que pasa que tienes que, o sea, tú dentro del mismo, una vez que eras el statement, tienes que hacer un execute lo que sea por cada uno, pero con el mismo objeto. Sí, eso sí. No tienes por qué crear un objeto nuevo, eso es a lo que te refieres. Estoy viendo, a ver, porque esto... Mm. Vale. ¿Cuántos devuelve ese? Cero también. A ver, creo que me estáis diciendo por el chat. Cero también. Vale, si lo cambiáis en vez de first name igual a Dani, que sea first name igual a Dan, quitar la I latina del final y ejecutar. Tres. Correcto. ¿Os da 3? ¿A alguien más? Esto es porque la primera, de acuerdo, estaba devolviendo un 0, pero en este caso, porque el update no cuadraba con, ¿vale? No había ningún Dani con el que pudiera cambiar el nombre a Daniel, con lo cual simple y llanamente devuelve 0. La sentencia se ejecuta en el sentido de que no da error, no tiene error de sintaxis, no tiene ningún tipo de problema, pero no actualiza ningún registro, ¿vale? No hay ningún registro que se vea afectado. Sin embargo, en la segunda, al cambiarlo por Dan, sí que hay 3 registros, ¿vale? Esto lo podéis ver además en el propio MySQL. Si nos vamos aquí, ¿de acuerdo? Yo hago un set asterisco, los ordeno por first name, ¿de acuerdo? Y ahora, bueno, voy a tener 3 Daniel, ¿de acuerdo? Que son estos,
pero que ya os digo que eran los 3 done que teníamos previamente, ¿vale? Con lo cual se ha actualizado esos 3 registros, ¿vale? Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿No hay ninguna duda? Sí. Exactamente lo mismo. Todo lo que hacéis del Workbench lo podéis hacer a nivel desde aquí. Desde código, pero todo, sí. Vale, ¿alguna duda más? Vale, pues si no hay ninguna duda lo vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo? Porque, bueno, me falta enseñaros otro ejemplo de modificación con un delay, pero que lo hacemos la semana que viene rápidamente porque ya a partir de ahí paso a otro pequeño bloque, ¿vale? Y ya nos vamos a... Bueno, ya no queda mucho, ¿vale? Voy por la mitad de las diapositivas, son 48, pero hay muchas que van a ser bastante más rápidas, ¿vale? Con lo cual, bueno, yo no sé si acabaremos en 3 clases, pero entre las 3 y las 4 seguro que acabamos, porque la última parte además es transacciones, que es más rápido. Vale, pues si no hay dudas, nos vemos entonces el jueves. Muchas gracias. Chao.